actividad. El Instituto Electoral de Coahuila les da la bienvenida al conversatorio La participación política de las mujeres en el proceso electoral local 2024. Agradecemos a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2024 por el espacio brindado para esta actividad. Permítanme presentarles a las personas que nos acompañan esta mañana para esta mesa en la que se estará conversando acerca de esta temática. La maestra Leticia Bravo Hostos, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila. De manera virtual nos acompaña la consejera electoral del IEC, licenciada Madeleine Ives Figueroa Gámez. Damos la bienvenida también a la maestra Carla Verónica Félix Neira, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. También nos acompañan las integrantes no permanentes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila, la doctora Carla Victoria González Briones, la maestra Guadalupe Abigail Salazar Zelaya, la licenciada María Esther Hernández Ventura, y la doctora María del Rosario Varela Zúñiga. Agradecemos también la presencia del magistrado Alejandro Santos, que nos acompaña del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. También damos la bienvenida a la doctora Georgina Cárdenas Acosta, profesora investigadora de la UNAM. Agradecemos también la presencia de personal de la Secretaría de Cultura, Comunidad Estudiantil, Docente y Administrativa del Colegio Green Hill y la secundaria Ricardo Flores Magón. También agradecemos la presencia del consejero Juan Antonio Silva Espinosa del Instituto Electoral de Coahuila. Gracias también al público en general que nos acompaña esta mañana. A continuación se le da la palabra a la consejera electoral Leticia Bravo Hostos, quien estará como moderadora de este conversatorio. Muchas gracias. A nombre del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Coahuila, nos es muy grato ver esta sala llena de jóvenes coahuilenses. Agradezco también el acompañamiento del magistrado, de mi colega consejero, de mi querida amiga que está aquí con nosotros. Y bueno, empezar explicándoles qué es el Observatorio de Participación Política de las Mujeres. En nuestro país, a nivel nacional, tres instituciones: el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres, unió esfuerzos para crear un observatorio nacional. En cada estado tenemos también observatorios de participación política. Aquí en Coahuila, este observatorio está integrado por 4 instituciones: el Instituto Electoral de Coahuila, el Tribunal Electoral, la Secretaría de las Mujeres, y se incluyó también en los trabajos a la Fiscalía a través de la Fiscalía de Delitos Electorales. Asimismo, el observatorio abrió una convocatoria pública para que se adhirieran académicas, investigadoras y sociedad civil a trabajar juntas en el observatorio. Hoy estoy muy contenta, muy orgullosa. Nos acompañan 4 integrantes no permanentes del observatorio, a quienes en un momento más estaremos escuchando sobre los trabajos que han venido realizando en el observatorio. Es muy importante trabajar de manera institucional, de manera colegiada entre instituciones y sociedad civil, para poder construir agendas para incentivar políticas públicas. La finalidad del Observatorio de Participación Política de las Mujeres es que todas las niñas, las jóvenes, las mujeres conozcamos qué derechos tenemos y poder ejercerlos en plenitud.
El observatorio tiene un plan anual de trabajo donde se establecen las actividades que se llevarán a cabo. Estos trabajos derivan en diversos diagnósticos e informes en temas relacionados con la participación política de las mujeres. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el avance de estos trabajos que hemos venido realizando. Sin más, vamos a iniciar con este conversatorio y le voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Carla Verónica Félix, que nos va a hablar sobre violencia política contra las mujeres sin razón de género. Buenos días, muchas gracias a las personas que nos acompañan y particularmente me da mucho gusto ver muchas caritas jóvenes el día de hoy. Voy a poner mi cronómetro para no pasarme de tiempo. Y bueno, dado que tenemos asistentes de nivel secundaria, a mí me gustaría pues platicarles un poquito de por qué estamos hablando el día de hoy de violencia política contra las mujeres en razón de género. Como ustedes recordarán de sus clases de cívica y ética, pues nuestro sistema de gobierno es un sistema democrático, donde se supone que todos podemos participar de las funciones públicas de nuestro país. Es decir, todos podemos acceder a ejercer cargos públicos, ser alcaldesas, regidoras, gobernadoras, presidentas. Pero esto no siempre fue así. Antes el espacio público estaba única y exclusivamente reservado para los varones, porque las mujeres pues, nos dedicábamos a criar a los hijos en la casa. El espacio privado era para las mujeres y el espacio público era para los hombres. Esto fue cambiando con el tiempo porque la democracia se fue ampliando. Y a manera que se fue ampliando, pues más mujeres pudieron acceder a este tipo de trabajos o de cargos donde también representan a la sociedad, ¿no? Porque la sociedad estamos conformadas por mujeres y hombres y lo lógico es que nos representen mujeres y hombres. Y esto se hizo a través de modificaciones legales, es decir, se fueron estableciendo una obligación que determinados espacios fueran reservados para las mujeres para poder ir cerrando esa brecha y que más mujeres pudieran acceder a estos cargos. Sin embargo, el hecho de que las mujeres hayamos podido llegar pues generó un efecto en el que pues empezó a ver más violencia en contra de esas mujeres que llegaban a esos cargos públicos. ¿Por qué? Pues porque cuando a una persona o a un grupo de personas se le retiran privilegios, pues hay resistencias, ¿verdad? No les gusta. Entonces, esas resistencias pues generaron violencia. Y esta violencia pues se empieza a ver en contra de las candidatas, las funcionarias, y cada vez ha sido como ha aumentado. Mientras más mujeres llegan, pues más se evidencian estos casos de violencia. En el Observatorio de Participación Política lo que hacemos es observar cómo se dan los procesos de elección popular para poder nosotros saber si las estadísticas en los casos, en este tema específico, en los casos de violencia, aumentan o disminuyen. Y si las medidas y las reglas que hemos tomado para abatir este problema han funcionado o no han funcionado. ¿Cuáles son estas medidas? Bueno, pues en el 2020 se modificó la Constitución Política de nuestro país y ahí se estableció que la violencia política contra las mujeres en razón de género era una infracción administrativa que se sancionaba a los partidos por ejercerla, pero además era un delito, pero además ahora es una causa para que las nulidades pierdan, las elecciones pierdan validez. Y lo que nosotros hemos observado en este proceso electoral específico, a diferencia de otros, es que la generación de violencia, el problema que nos ha presentado es que las mujeres no denuncian. Una, porque no conocen sus derechos, o dos, porque aunque los conozcan, no saben cómo hacerlo, o tres, porque aunque deciden hacerlo o quieren hacerlo, les da miedo. Les da miedo porque hacerlo implica pues pagar costos, ¿no? Que ya
obstáculos para poder acceder a estos espacios. A raíz de que se identificó esto, se hicieron estas normas, se establecieron obligaciones para los partidos, y lo que observamos en este proceso en particular pues es que aumentó el número de denuncias, es decir, más mujeres que están participando en política se animaron a denunciar. Las formas de violencia que siguen existiendo el día de hoy son más veladas, es decir, no son tan evidentes y se presentan en mayor medida en medios digitales, es decir, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de los noticieros que tienen publicación digital y también a través de la prensa, de los medios de comunicación. ¿Y por qué decimos que existe esta violencia en razón de género? Porque normalmente las expresiones que se usan para, pues, digamos, nombrar a las mujeres que participan en política no tienen que ver con sus capacidades, con sus habilidades o con la posibilidad de los proyectos políticos que presentan, de que esto se lleven a cabo, sino tienen que ver con su vida privada, con sus cuerpos, con su forma de vestir, o con el entorno familiar con el que se relacionan. Sí, por ejemplo, una cosa que detectamos es que muchas veces esta violencia velada tiene que ver con que a las mujeres que se dedican a la política se les cataloga, se les etiqueta siempre relacionadas a un varón que ostenta poder, es decir, la hija de, la esposa de, o la puso tal, ¿no? Lo que invisibiliza su propia capacidad de tomar decisiones por sí mismas o de que van a ser independientes en el ejercicio de su cargo. Entonces, dicho esto, pues yo lo que podría, para ir cerrando, es decirles que a pesar de que tenemos muchos retos en la materia, lo que hemos visto de las medidas que se han implementado para abatir este problema es que cada vez hay más denuncias. La violencia, aunque sigue existiendo, pues la forma en que se ejerce es más de tipo simbólica que física o sexual, y también que poco a poco pues se han estado haciendo sinergias entre las instituciones para que esas denuncias pues tengan un resultado, es decir, que esas personas que violentan sean sancionadas con alguna sanción particular, o bien que ya no puedan volver a participar en política por ser personas violentadoras, o bien que una elección que se ganó a través del ejercicio de la violencia pues pierda validez y se tenga que repetir. ¿Por qué? Porque esos son los únicos mecanismos que hemos encontrado para que las personas dejen de ser violentas en el ámbito político. Y esto, y se los comento aquí a nuestro auditorio, no es algo exclusivo del ámbito político. Esto viene desde la familia, desde la escuela. Por eso es súper importante para nosotros que ustedes estén aquí, porque el día de mañana que ustedes crezcan, decidan a qué profesión se van a dedicar, pues es importante que en el ámbito en el que se desenvuelvan, sea en la industria, en el ámbito público, en el ámbito privado, pues sepan que estos actos no deben ser permitidos y deben de ser denunciados. Si queremos tener una sociedad más justa y más equilibrada, pues no podemos quedarnos callados, ¿no? Tenemos que denunciar y tenemos que exigir igualdad de condiciones por igualdad de trabajo. Aquí dejaré mi comentario. Muchas gracias. Gracias, magistrada Carla. Ahora es el turno de la consejera Madeline Nivel Figueroa Gámez. Ella es integrante de la Comisión de Paridad e Inclusión y nos va a platicar sobre los lineamientos de la Ley del 10 contra la violencia. Adelante, por favor.
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Coahuila, mi compañera consejera Leticia Bravo Hostos, la magistrada Carla Verónica Félix Neira. También extiendo un saludo a Guadalupe Abigail Salazar, a Carla Victoria González, a María del Rosario Varela y a María Esther Hernández. Es un gusto compartir este panel y este conversatorio el día de hoy con ustedes. Pues yo quiero hablarles un poquito sobre lo que aplicó respecto a lo que todos conocen, como más se identifica o como se le conoce en este ámbito político electoral como 3 de 3 contra la violencia, que para el caso del Estado de Coahuila, para este proceso electoral 2024 que está por concluir formalmente, todavía no, porque todavía estamos en la etapa legislativa, pues se le llamó y la identificamos como 10 de 10 contra la violencia. Y ahorita les voy a contar un poquito de qué se trató y sobre todo para que podamos saber, porque para el caso de Coahuila, pues le llamamos 10 de 10 contra la violencia. Primero, pues como les decía, la 3 de 3 contra la violencia fue, como se le conoce, a un lineamiento que primero existió, que fue solicitado por muchas mujeres a través de firmas primero y que halló cabida dentro de unos lineamientos que en su momento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó para la elección 2020-2021. Y ellos consistían en 3 supuestos y era a través de un formato de buena fe bajo protesta de decir verdad, que todo aspirante o toda aspirante a una candidatura tenía que manifestar lo siguiente: que no había sido condenado o condenada persona mediante resolución firme por alguna de las siguientes conductas: por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. También el segundo de los supuestos decía que no hubiera sido condenada o sancionada la persona que quisiera ser candidata por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal. Y tercero, que la persona no fuera deudora alimentaria, morosa, que atentara contra las obligaciones alimentarias y obviamente solo aquí en esa cuestión existiría en caso de que acreditara estar al corriente con su deuda y que no estuviera vigente su registro en el padrón de deudores alimentarios. Estos 3 supuestos conformaron desde el año 2020 lo que se conoció como 3 de 3 contra la violencia, y que las mujeres feministas de este país hicieron una gran labor para poder hacerla conocida ya de manera común y coloquial. Esta 3 de 3 contra la violencia empezó a aplicar para los siguientes procesos electorales, tanto locales como que fue habiendo en los estados también extraordinarios. Y es por ello que de su aplicación y de la experiencia que se tuvo con ello, pues se empezó a ver la necesidad de que se formalizara. Esta 3 de 3 contra la violencia en su momento se encontró con varios obstáculos. El primero de ellos pues era que se otorgaba la candidatura aspirante de buena fe. Es decir, pues era solamente un formato donde la persona manifestaba que estaba cumpliendo y que en consecuencia no se encontraba en alguno de los 3 supuestos que mencioné hace un ratito. Entonces era de buena fe, pero además también tenía una complicación técnica que era cómo se revisaba que efectivamente esa manifestación de buena fe que hacía la candidatura era real, que no estaba mintiendo, y sobre todo cómo comprobamos que efectivamente se encontraba cumpliendo con este requisito. También, aunado a ello, como se fueron resolviendo algunos casos específicos, vino una contradicción de criterios relacionada con el modo honesto de vivir, y bueno, esa la podemos encontrar y se identifica con el número 228 de 2022, y esta contradicción de criterios también impactaba en estos 3 de 3. Como podemos ver, hubo algunas complicaciones, además de que esta 3 de 3, como les decía, también hallaba su cabida dentro de lineamientos, y es por ello que eran difíciles de transitar porque se tenían que aprobar estos lineamientos
cada vez que había un proceso electoral ya fuera federal o local, o incluso en algunas ocasiones también en los extraordinarios. Entonces, había que aprobarlo, era complicado llegar a los consensos, incluso aquí hago un paréntesis para poder reconocer a todas las mujeres, la mayoría de ellas activistas y también integrantes de consejos electorales y de unidades técnicas de paridad, inclusión o de género en cada uno de los organismos públicos locales electorales y también en el Instituto Nacional Electoral, pues ellas fueron claves para poder en su momento y en su época poder aprobar estos lineamientos. En ese sentido, pues es que era necesaria una reforma que permitiera ir asegurando el cumplimiento de estos requisitos y irlo formalizando. Es por ello que empieza a buscarse que la 3 de 3 sea constitución. Y bueno, a través de muchas asociaciones feministas empiezan a encabezar este movimiento. Las constituyentes es una de ellas y son una de las que también empezaron a presionar con este tema para efectos de que esta 3 de 3 adquiriera el grado de constitucional. Y es así que el 29 de mayo de 2023, es decir, apenas el año pasado, se logra una reforma al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece esta 3 de 3 ya como un requisito constitucional. Es decir, que toda persona que quisiera ser candidata, tener una candidatura, pues tiene que cumplir y tiene que comprobar, en otras palabras, que cumple con estos requisitos que se ponen, porque ya queda ligado al requisito de elegibilidad o a la categoría de que la persona sea elegible para poder desempeñarse dentro de un cargo público. Entonces, también no solo incluye cargos de elección popular, también incluye a cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público. Entonces, este es un avance muy grande y muy significativo, porque hay que recordar que este medio, coloquialmente conocido ya como la 3 de 3, es un medio para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es decir, es una herramienta, es una vía que nos va a llevar a poder eliminar paulatinamente este tipo de violencia, y con ello garantizamos que las mujeres, que son después también quienes reciben el programa de servicio de las personas que ejercen el cargo de elección popular, pues tengan la garantía que ningún agresor está en el poder. Es decir, esto nos va a ayudar a erradicar cualquier agresor, que cualquier agresor esté ejerciendo un cargo. Esta reforma constitucional fue a nivel nacional, y es por ello que las legislaturas de los estados debieron adecuar sus propias legislaciones para poder homologar esta reforma. En el estado de Coahuila sucede el 23 de septiembre de 2023, apenas está por cumplirse en unos días el año de que ya está esta reforma ya en vigor, ya ha entrado en vigor, y es por ello que empieza a aplicar por la fecha que se aprobó para el proceso electoral que acabamos de celebrar la jornada apenas hace algunos meses para este año 2024. Y una vez que esta reforma es homologada, es el Instituto Electoral de Coahuila el que le toca analizarla para poder crear estos lineamientos de 10 de 10 contra la violencia, y que se encuentran a disposición de todas ustedes en la página del Instituto Electoral de Coahuila, y fueron aprobados a través del acuerdo YEC, diagonal CG, diagonal 021, diagonal 2024. Este lineamiento en sí, por eso se le llama 10 de 10, porque si nosotros combinamos lo que ya es obligatorio en la reforma constitucional federal más lo que se hizo obligatorio en la reforma constitucional local, tenemos 10 supuestos en los cuales una persona no estaría cumpliendo con el requisito de elegibilidad para poder tener una candidatura y en consecuencia postularse. Y les voy a comentar cuáles son. El primero, bueno, es en sí que no podrán ser candidatas las personas que por sentencia firme se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 38 de la Constitución Federal, 10, 11 y 81, ya está más específico en el reglamento que numerales. Y los supuestos son los siguientes:
aquellas personas que hayan cometido un delito falta contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, por violencia política contra las mujeres en razón de género y por violencia en contra de las niñas, los niños y las adolescentes. Es decir, para el Estado de Coahuila encontramos un poco más ampliados los supuestos en los cuales una persona no podría tener una candidatura. Y bueno, para concluir, sé que el tiempo es corto para todas nosotras y todas tenemos muchos comentarios y sobre todo muchos temas que hacer al conocimiento de la ciudadanía en relación a cómo se vivió este proceso electoral 2024. Concluyo mi intervención en el sentido de que estos 10 de 10 fue un avance importante para seguir combatiendo la violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes. Es importante que se reconozca que los actos de violencia en contra de las mujeres impactan directamente en nuestra sociedad. Y esta 10 de 10 va a abonar para que las generaciones futuras puedan desempeñarse en entornos libres de violencia y podamos transitar así a un sistema más democrático. Y por último, pues con esta 10 de 10 tenemos la garantía de que ahora es posible verificar y comprobar que una persona no es agresora y por supuesto no llega a la condena. Es cuanto, muchísimas gracias y les tiendo un saludo a todos. Agradecemos la participación de la consejera Madeleine. Ahora le vamos a hacer el uso de la voz a la doctora Carla González Briones. Nos va a platicar sobre acceso, uso y ejercicio. Carla, adelante, acceso, uso y ejercicio de recursos en campañas políticas. Hola, ¿me pueden escuchar? Buenos días, es un gusto estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Es un gusto compartir la mesa con grandes mujeres. Y para iniciar mi pequeña exposición me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran que todas las personas tenemos los mismos derechos y que somos iguales? ¿Sí o no? Sí, digan fuerte, convencidos y convencidas. ¿Sí somos iguales y tenemos los mismos derechos? Sí. Muy bien, por allá dijeron que no. Bueno, les comento que el artículo 1 de la Constitución dice que todas las personas se nos deben de respetar, garantizar y proteger nuestros derechos humanos. Además, establece que está prohibida la discriminación por cualquier tipo, ya sea por la edad, por el género, por la religión, por si se tiene alguna discapacidad
muestra, que aquí yo les traigo como que unas pequeñas gráficas. Sí pueden escuchar, ¿verdad? Sí, gracias. Les decía que la realidad nos demuestra que a las mujeres se nos está otorgando menos dinero frente a los hombres. Imagínense que ustedes van a hacer una campaña para sociedad de alumnos y de alumnas, que tal vez hay en su escuela. Pero imagínense que a las candidaturas de los hombres les damos 20 pesos y a las candidaturas de las mujeres les damos 15 pesos. ¿Ustedes consideran que realmente los hombres y las mujeres están teniendo las mismas oportunidades para poder ser el presidente o la presidenta de la sociedad de alumnos? No, ¿verdad? Pues esta es la realidad que está pasando en el contexto de Coahuila y en el contexto mexicano. Como les decía, imagínense, en el proceso electoral 2024, en promedio, por cada peso que se otorgó a una candidatura masculina, una candidatura femenina, se otorgó 1.6 pesos a las candidaturas masculinas. También es muy importante señalarles como que varios elementos. Si quieren, eso pasó. Gracias. Aquí les tengo otro ejemplo. Es importante señalarles, como les decía, que los actores políticos, es decir, tanto el IEC como el Tribunal Electoral, han realizado esfuerzos por eliminar estas brechas que siguen existiendo. La realidad nos demostraba que antes los partidos políticos postulaban a las mujeres en aquellos municipios o distritos en donde no tuvieran la oportunidad de ganar. Esto con el objetivo de decir, sí postulamos mujeres, pero en la realidad no estamos convencidos ni convencidas de las candidaturas femeninas. Por eso, el Instituto Electoral ha establecido varias reglas. Una de las reglas es dividir al estado de Coahuila, es decir, a los municipios en bloques de competitividad. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, hay 3 bloques de competitividad. Aquellos municipios en donde el partido político tiene mayor oportunidad de ganar, los municipios en donde tiene media oportunidad y los de baja representatividad. Estos análisis también los hace tomando en consideración la población y los resultados electorales, que igual se los pueden explicar con mayor detenimiento de las consejeras. Yo aquí les traigo un ejemplo. Pueden ver tal vez por colores esta tabla, donde están divididos los de mayor representatividad, media y baja representatividad. Si nosotras y nosotros analizamos esta tabla, nos podemos dar cuenta que a las mujeres se nos está otorgando o se les está otorgando menos recursos frente a los hombres. Y no nada más en el total del Estado, sino que si ustedes hacen el análisis por cada uno de los bloques, pueden ver que siguen existiendo estas brechas. Y ya para ir concluyendo, porque ya sé que son muchos números y muchas gráficas, ¿cuál es la problemática que sigue existiendo? Ya lo decía la magistrada Carla Pérez. Siguen existiendo varias barreras que impiden que las mujeres podamos acceder al poder. Por eso, el día de hoy las invitamos y los invitamos a que todas y todos hagamos esfuerzos por deconstruir, por visualizar estos actos de violencia y sobre todo por no normalizar los actos de violencia. No es válido que nos digan a las mujeres que no podemos acceder al poder. No es válido que nos digan que tenemos menos capacidad para tomar decisiones. Insisto, no tenemos que normalizar las conductas de violencia, sea el tipo de violencia que sea. Yo les hablo de violencia económica, pero ya lo decía la consejera Carla, hay violencia simbólica, hay violencia verbal, etc. Por eso, insisto, es necesario desde su edad y desde su trinchera que nos deconstruyamos y construyamos un mejor futuro para todas y todos. Gracias. Carla, muy interesante, muy puntual tu exposición, y ahora le vamos a dar el uso de la voz a la maestra Abigail Salazar. Nos va a hablar sobre la cobertura mediática del proceso electoral local. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Estamos bien todas? ¿Estamos bien todos? A mí me tocó hablarles de un tema que se llama cobertura mediática. ¿Ustedes saben qué quiere decir cobertura mediática? ¿No?
¿Saben qué son los medios de comunicación? ¿Y saben qué quiere decir cuando decimos cubrir? ¿Cubrir algo? ¿Qué quiere decir cubrir algo? Taparlo, ponerle algo encima, estar pendientes. Entonces, cuando hablamos de cobertura mediática, lo que estamos diciendo realmente es que vamos a estar pendientes de lo que pasa en los medios de comunicación. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Redes sociales, ¿qué más? Noticieros que salen ¿en dónde? En la tele, ¿dónde más? Periódico, revistas y radio. Todos estos medios de comunicación nos van a enterar a la ciudadanía de lo que está pasando en el lugar en el que vivimos. Cuando se desarrolla un proceso electoral, que es una jornada, es un proceso en el que varias personas, mujeres y hombres, compiten y participan para poder ser alcaldes, presidentas o presidentes municipales, gobernadoras, gobernadores, diputadas, diputados, senadoras, senadores, regidoras, regidores y síndicos y síndicas. Todos estos nombres que les acabo de decir, todos estos cargos, es el motivo por el que las personas se anotan en una convocatoria y dicen: yo quiero participar. ¿Ustedes conocen los derechos de niñas, niñas y adolescentes? ¿Sí los conocen? ¿Saben qué viene en el derecho número 13? No, en el derecho número 13 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es el derecho a la participación. A que todas las niñas, todos los niños y todas las niñes, que no se nos olvide eso también, tienen derecho a participar, tienen derecho a externar su opinión, tienen derecho a levantar la mano cuando alguien emite una convocatoria para participar en algo. Pero dentro de todo este ejercicio, a mí me tocó observar una parte muy importante que tiene que ver con que esa participación de las mujeres se dé en un contexto libre de violencia. Ya por aquel lado las compañeras nos dijeron de la violencia que se ejerce cuando no nos dan los mismos dineros para poder participar. También nos hablaron de todas las veces y todas las mujeres que levantaron una denuncia porque sintieron que su derecho a la participación política estaba siendo vulnerado. Entonces, a mí en este proceso electoral me tocó observar lo que los medios de comunicación dicen y hacen de la participación política de las mujeres. Acá adelante tenemos un grupo de compañeritas que están muy entretenidas en sus celulares y ellas nos pueden decir qué significa la palabra funar. ¿Qué quiere decir funar? Quemar a alguien, ¿en dónde? En las redes sociales. Cuando alguien quema a alguien en redes sociales, sepamos todas y sepamos todos que estamos cometiendo violencia mediática contra la persona que estamos funando. Cuando se da un proceso electoral, lo que siempre pasa es que aquellas personas en la competencia tienen un mal entendimiento de lo que es una competencia y entonces empiezan a funar en redes sociales a las otras personas que están compitiendo por lo mismo que ellos. Pero como ya mis compañeras les han explicado, sucede que a lo largo de la historia las mujeres hemos sido las que hemos padecido el mayor tipo de violencia y más en los medios de comunicación. ¿Por qué? Por acá nos decía la compañera Carla, generalmente a lo largo de la historia las mujeres siempre habíamos estado confinadas al ámbito privado, o sea, de la puerta de la casa para adentro. Y de la puerta de la casa para afuera, los que andaban trabajando, participando en lo político, en lo productivo, etcétera, habían sido los hombres. Cuando las mujeres nos ponemos frente a un escenario, arriba de un escenario, frente a un micrófono, y queremos, yo quiero participar para ser presidenta, yo quiero ser diputada, yo quiero ser regidora, yo quiero ser presidenta de la República. Entonces todos los demás que están alrededor dicen, a ver, espérate, pues si tú siempre habías estado metida en la casa y cuidando a los hijos,
y los que estamos acá afuera siempre habíamos sido los hombres los que participamos por el poder político, por el poder económico y por el poder en todos los lugares donde nos tengan. Y el hecho de que las mujeres hayamos estado y hayamos decidido participar en contiendas políticas, pues ha hecho que muchas personas hablen mal de nosotras o que se refieran a nosotras solamente como las que lo único que sabemos hacer es cuidar niños, hacer de comer y limpiar la casa. Entonces, dentro del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, nos ponemos a observar lo que sucede en un proceso electoral y nos damos cuenta que los medios de comunicación no están haciendo un juego limpio, porque además de permitir que otras personas hablen mal de las mujeres que estamos compitiendo, también los medios de comunicación cometen sus faltas y también ponen a escribir cosas que las mujeres se supone debemos hacer, menos están participando. Eso se llama violencia mediática. Cuando ustedes abran una página, una red social, cuando ustedes les toque agarrar un periódico, cuando ustedes de repente vayan en el carro con sus papás o vayan en el camión y se está escuchando el radio, pongan mucha atención a lo que las locutoras y los locutores dicen y pongan mucha atención a lo que se escribe en las revistas y en las redes sociales, porque cuando alguien está hablando de nosotras en función de esos roles, estereotipos que históricamente nos han achacado a nosotras, nada más porque nos tocó nacer mujeres y porque nada más piensan que lo que sabemos hacer es tener hijos y cuidar la casa y darles de comer y estar atentas de los maridos, están cometiendo un delito porque están cometiendo violencia política. Entonces, cuando hablamos de cobertura mediática, a lo que nos estamos refiriendo es a estar sobre los medios de comunicación en cualquier formato, ya sea a través de un formato digital, de un formato impreso o ya sea a través de un formato audiovisual. Tengan cuidado de cumplir las reglas que establecen instituciones como el Instituto Electoral de Coahuila, que es quien en el estado de Coahuila organiza las elecciones y nos dice cómo debemos y qué debemos hacer todas las personas que estamos participando en un proceso, pero también emite reglas donde viene estipulado lo que sí pueden y lo que no pueden hacer. Cuando van a competir hay una regla que dice 50% tienen que ser mujeres y 50% tienen que ser hombres. Pero cuando hablamos de comunicación, también hay reglas que nos dicen el mismo número de notas que tú saques sobre los hombres, también tendrás que sacar el mismo número de notas sobre las mujeres. Si tienes un programa de radio y vas a hablar de quienes están participando políticamente en el proceso electoral, entonces tienes que decir 50% de tu tiempo en tus programas de radio o de televisión tiene que ser destinado a ellos, pero el 50% tiene que ser destinada a ellas. Y lo que vayas a decir de ellas tiene que estar libre de violencia de género. Esa violencia que padecemos las mujeres, como les decía ahorita, por el hecho de ser mujeres. Entonces, hay medios de comunicación que sí hacen caso de las reglas, hay medios de comunicación que no respetan las reglas, pero las únicas y los únicos que podemos decir qué está pasando en los medios de comunicación, pues somos las personas que leemos los medios de comunicación. Así que para la próxima, cuando ustedes estén viendo una red social, cuando estén leyendo una revista, fíjense muy bien que en la manera en cómo están escritas las cosas nos incluyan a nosotras, las mujeres, porque luego estamos acostumbradas y acostumbrados a hablar en función de ellos. Siempre decimos todos los que estamos aquí, siempre decimos todos los que venimos a la feria, todos los que participan en un proceso político, y como decimos siempre, lo que no se nombra no existe. Entonces, cuando ustedes estén leyendo o escuchando algo, siempre pongan atención y asegúrense de que estén hablando de nosotras, de nosotros y de nosotras, porque es la única manera en la que nos vamos a sentir incluidas e incluidos, y también va a ser la única manera en que podamos ejercer nuestro derecho a la participación. Y no necesitamos esperarnos a crecer para participar en un proceso político.
Al interior de nuestras escuelas también hacen concursos, hacen convocatorias para que podamos participar, y recordemos que todos tenemos el derecho a la participación, y particularmente niñas, niños y adolescentes. En el artículo número 13 de la Convención está estipulado el derecho a la participación, pero a una participación en condiciones de igualdad. Así es que de aquí en adelante muy atentas y muy atentos a lo que leen y a lo que escuchan, para que tengamos la certeza de que nos están tomando en cuenta a todas nosotras en cualquier proceso en el que podamos estar presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Abigail. Vamos a ceder esto de la voz a la licenciada Maricel Hernández. Ella es integrante del observatorio y nos acompaña desde Piedras Negras. Quiero agradecerle el esfuerzo por estar el día de hoy aquí con nosotras, y nos va a platicar sobre grupos vulnerables y acciones afirmativas. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? No, así desanimados están. ¿Cómo están? Bien, eso me gusta, que estén con todo el ánimo y la actitud de aprender algo nuevo el día de hoy. Espero que lo que hoy hablamos y platicamos aquí y compartimos con ustedes lo puedan visibilizar y lo puedan compartir en casa, para decir, vinimos a la feria, entramos a un conversatorio y hablamos de los temas que ya mis compañeras les expusieron. Primero que nada, quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida por compartir esta mesa con mujeres a las cuales admiro, a las cuales respeto, y de verdad les agradezco, porque créanme que ellas son tan generosas en su tiempo y en sus conocimientos para ir construyendo juntas y juntos un mejor Coahuila, que esté en igualdad y que sea más justo para todas y todos. El día de hoy me tocó a mí hablar sobre el tema de grupos vulnerables y las acciones afirmativas. ¿Y qué significan grupos vulnerables? ¿Alguien sabe qué son la comunidad de grupos vulnerables? ¿Perdón? Sí, pero en este caso hay otros grupos vulnerables que son las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? O que son integrantes de comunidades que históricamente han sido relegadas para ejercer sus derechos político-electorales. Entonces, el día de hoy quiero ser muy respetuosa al abordar este tema, y no quiero que se me pase nada de lo que quisiera hablarles hoy y que se llevaran a casa como un conocimiento general. Ya mi compañera Carla Briones habló sobre el artículo de la Constitución donde dice que todas y todos somos iguales. ¿Eso sí nos quedó claro? ¿Sí? ¿Todos tenemos los mismos derechos? ¿Sí o no? Sí. ¿Nosotros, las personas que estamos aquí en esta mesa, tenemos los mismos derechos que ustedes? Sí. ¿Las personas que están en la cámara tomando video tienen los mismos derechos que ustedes? Sí. ¿Las personas que están allá afuera también tienen los mismos derechos? Sí. Bueno, pues también las personas que por su condición de vulnerabilidad quieren participar, pero aparte también tienen el derecho de hacerlo en los asuntos públicos de sus comunidades, también lo pueden hacer. Y el Instituto Electoral de Coahuila tuvo a bien, a través de su Consejo General, aprobar los lineamientos para garantizar la participación de estas personas. Entonces, quiero señalar muy puntualmente que dentro de los lineamientos aprobados por el Consejo General y de acuerdo a la Carta de Derechos Políticos del Estado de Coahuila, se consideran los grupos de vulnerabilidad a las personas que históricamente, como ya lo señalé, han sido excluidos estructuralmente, desventajados conforme a lo que menciona la Carta de Derechos Políticos del Estado de Coahuila. Todas las personas, como ya dijimos, somos iguales, y por nuestra condición física o por nuestra orientación sexual no podemos quedar aisladas de lo que pasa en nuestras comunidades. Es por ello que está contemplado en la ley su participación. Ellos también pueden ser regidoras, presidentes, alcaldes, síndicos y todo lo que tenga que ver con los asuntos políticos de su comunidad, para que ellos también y ellos
representen a los pares, a los que son y tienen la misma situación o condición de vulnerabilidad. Es importante señalar en este caso que cada coalición y partido político que tuvo a bien participar en la elección del pasado mes de junio señala que tiene que garantizar el total cumplimiento de las acciones afirmativas que tienen por objeto que los sujetos obligados solo podrán acreditar una sola acción afirmativa por postulación registrada, debiendo señalar mediante un escrito libre la pertenencia al grupo vulnerable que se señala. De ahí la importancia que se tuvo para que se revisara puntualmente que cada partido político invitara, visibilizara a sus militantes y simpatizantes para que participaran en este proceso electoral. Como ya comentaban también aquí, en varios procesos electorales se han considerado los bloques de competitividad, es decir, no podemos incluir a las personas que por su situación de vulnerabilidad mandarlos a participar en planillas o en equipos en municipios que no tienen alta rentabilidad, porque eso sería como un tipo de discriminación. Entonces tenemos que considerarlos también en los municipios y por bloques de competitividad alta, para que tengan mayor acceso de garantizar su espacio dentro de las planillas que van a gobernar el próximo 2025. Aquí, en este caso, dado los resultados de la elección anterior, en Coahuila habrá 17 personas de la comunidad LGTBIQ+, que ocuparán regidurías de mayoría relativa y de representación proporcional, así como una sindicatura en 8 de los 38 municipios de nuestro estado. Con eso ponemos a Coahuila como uno de los estados con grandes avances en estas acciones afirmativas. Cabe señalar que en este proceso electoral fueron alrededor de 200 representantes de la diversidad sexual los que buscaron cargos en las elecciones en los 38 municipios de nuestro estado. Algo también muy importante es que a partir del 2025 también tendremos regidurías de las comunidades indígenas, en este caso la comunidad de la tribu de los negros mascogos del municipio de Musquis y también de la tradicional tribu Jicapú. Ellos fueron designados de acuerdo a su asamblea y por el método de sus usos y costumbres. Ellos acordaron en una asamblea, los integrantes de estas comunidades indígenas eligieron a los que serán a partir del próximo año sus representantes en el cabildo. ¿Y saben qué? También van a tener exactamente los mismos derechos que los demás regidores que son sus iguales. Es decir, podrán participar en las elecciones de cabildo con su voz y voto. Podrán gozar de la garantía de no remoción ni privación de la facultad de su representación, salvo los casos establecidos por la legislación correspondiente. También podrán acceder a los mismos recursos económicos y materiales que el resto de las regidurías para el desempeño de sus funciones. También podrán contar con una asistencia correspondiente, si así fuera el caso, para cualquier traducción que se requiera para el ejercicio de su encargo. Y a partir, como señalaba, del 2025, se contarán con 2 regidurías indígenas, 17 posiciones de la comunidad y de la diversidad sexual LGTB y más, así como también señalarles que fueron 91 mujeres las que fueron candidatas de los diversos partidos políticos para ocupar una alcaldía. De esas 91 mujeres, solo 14 lograron ser electas en los 14 municipios de 38. Es decir, esto equivale a un 36-37%. Sin embargo, falta camino por recorrer. Las mujeres y los grupos vulnerables o con situación de vulnerabilidad todavía falta avanzar en estos temas. Entonces, tenemos que tener claro que los derechos políticos para acceder a un espacio de representación en el ámbito público o político, tu situación física o de género, de raza o religión no te puede impedir el hecho de participar. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí entienden eso? Que todos somos iguales. ¿Sí? Nuestra condición no nos puede obstaculizar el poder acceder a participar en lo que sucede en nuestras comunidades. De igual manera, serán 25 mujeres que fueron electas para sindicaturas de mayoría, 20 síndicas de minoría,
153 mujeres regidoras por mayoría y 92 por representación proporcional. A pesar de los logros que ya hemos abordado, todavía un largo camino por recorrer, pero eso sí, incluyendo a la sociedad civil, a los institutos políticos y de las autoridades electorales, como podemos avanzar todas, todos y todas para lograr un mejor Coahuila más justo y en igualdad, para que en un futuro no tengamos que estar hablando de alcanzar una sociedad en la que no solo hablemos de la participación política de los grupos vulnerables, sino que sea como una excepción, sino que sea una norma naturalizada, que sea de lo más normal posible y no tengamos que tener vigentes las acciones afirmativas para garantizar sus derechos a participar en el ámbito público. Muchas gracias. Este conversatorio con broche de oro, cediéndole el uso de la voz a la doctora Rosario Varela. Ella nos va a hablar sobre plataformas electorales. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir este espacio con las mujeres que estamos por acá, pero también con ustedes y sobre todo con las niñas y niños que nos acompañan. Las niñas, yo aquí veo las futuras regidoras, las futuras presidentas municipales, las futuras gobernadoras, porque ahora, a diferencia de algunos años, sí tenemos esa posibilidad las mujeres, sí tenemos la posibilidad de ser presidentas municipales, gobernadoras, incluso presidentas. ¿Qué va a ser nuestro próximo gobernante, o gobernación? ¿Quién va a ser? ¿Mujer o hombre? Nuestra próxima presidenta nacional de México, ¿qué va a ser? ¿Cuándo habíamos tenido una mujer presidenta? Nunca. O sea, es la primera mujer que vamos a tener como presidenta, pero esto, chicas, es también una puerta abierta para ustedes. Pero esa puerta abierta va a estar para las mujeres que también sepan muchísimas cosas y por lo cual es necesario aprender. No solamente se llega a un cargo público por ser mujer, se llega también, ¿por qué? Porque conocemos, ¿sí? Bueno, miren, a mí ¿qué me tocó hacer en el observatorio? Me tocó analizar las plataformas electorales. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Bueno, se los voy a manejar con un ejemplo. Hagan de cuenta, no sé, que de aquí para aquí, esta es la escuela. Esta es la escuela, son alumnos, o sea, alumnos. Esta es la escuela, pero de aquí para acá va a haber elección de sociedad de alumnos. Y de aquí para acá es la planilla azul. Y de aquí para acá es la planilla tornasol o multicolor. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer para que voten por ustedes? Tienen que ofrecer, tienen que decirle a los demás alumnos cómo van a mejorar su escuela, cómo van a mejorar la situación en la que está su escuela. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden proponer? A ver, por ejemplo, no sé, la cancha. La cancha está en malas condiciones. ¿Sí? La planilla azul dice, no, pues yo voy a proponer, sacan todas sus carteles y todos sacan sus carteles, ¿sí? No, pues que yo voy a proponer arreglar el baño, dice la planilla azul, ¿no? Arreglar los baños porque están muy sucios. Pues también vamos a proponer arreglar la cancha porque ya no tenemos pues las redes esas para jugar voleibol. ¿Sí? No, pues que también voy a proponer, o sea, están proponiendo una serie de cosas. También acá la planilla multicolor dice, sí, vamos a arreglar los baños, ¿sí? Pero ¿qué creen? Esta planilla multicolor propone poner en los baños toallas sanitarias. ¿Sí? ¿Por qué?
Ciertamente somos iguales, aquí lo hemos estado diciendo muchas veces, pero ¿qué creen? También somos diferentes, porque tenemos necesidades diferentes. ¿Quiénes necesitan toallas sanitarias? Las mujeres, las niñas. ¿Se nos ofrecen las toallas sanitarias en las escuelas? O sea, ¿las necesitamos a veces? Claro que sí. ¿Qué creen? Ya ha habido diputadas que han propuesto esto. ¿Sí? Que las toallas sanitarias, por ejemplo, bajen de costo para que las mujeres las puedan comprar, porque eso los hombres, los niños, no las necesitan. ¿Sí? Entonces también propone esta planilla multicolor arreglar las canchas. Pero ¿qué creen? Dicen, vamos a arreglar las canchas, pero también vamos a hacer un reglamento para que unos días la usen los niños y otros días las usen las niñas, porque ¿qué creen? Todos los días salen a sus niños a jugar su fútbol y las niñas están por allá viendo, comiéndose su leche. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién está viendo la problemática de las niñas? ¿La planilla azul o la planilla multicolor? ¿La cual? Entonces, de eso se trata, analizar las plataformas de los partidos, qué ofrecen para las mujeres, porque si bien somos iguales, tenemos necesidades diferentes. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que yo me puse a trabajar. A ver, ¿saben qué partidos tenemos aquí en Coahuila? ¿Quiénes participan en las elecciones? ¿Quién compite contra quién? Díganme uno. Otro. Y a veces participan juntos, ¿verdad? A veces se juntan para participar. Esas son coaliciones. ¿Sí? Bueno, pues, ¿qué creen? Ustedes, si son partidos, vamos desde aquí para acá es el Partido Verde. Aquí Morena. Bueno, Morena, acá es Verde, acá es PRI. Pero dicen, yo quiero competir esta vez, quiero proponer aquí a Adriana de candidata. ¿Sí? Entonces, pero no se trata nada más de eso. Ustedes tienen por ley, la ley los obliga a que registren su plataforma electoral. ¿Qué es su plataforma electoral? Lo que ustedes dicen que van a hacer cuando lleguen a esa posición. A ver, ¿qué vas a hacer como presidenta o presidente de la sociedad de alumnos? Pues voy a ofrecer hacer cosas que favorezcan a la escuela, pero que también favorezcan a las mujeres, a los hombres, pero ¿qué creen? También a otras personas, porque aquí ya hemos dicho que hay varias diferencias. ¿Sí? Es decir, a lo mejor tenemos ahí niños indígenas o niñas indígenas que no necesariamente conocen el español. Entonces también tenemos que ofrecer algo para esas personas. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Como es un observatorio para ver cómo se están atendiendo desde los partidos políticos las necesidades de las mujeres, lo que yo me puse a analizar fue en las plataformas que los partidos registraron ante el instituto, porque si no lo registran no puedes competir. ¿Sí? Entonces, sí o sí ustedes tienen que hacer su plataforma. Si yo los pongo, por ejemplo, a la planilla azul, haz tu plataforma, porque de aquí a 2 días tú la tienes que registrar. Si no la registras no puedes competir. ¿Sí? Entonces, si no la registró ya quedó fuera. ¿Por qué? Porque es un requisito. ¿Sí? Ok, a ver, entonces, ahora ya presento su plataforma y todo, pero entonces ahora hay que analizar qué están ofreciendo para las mujeres, porque ¿qué creen? A las mujeres antes no se nos veía, no se nos oía y no teníamos voz. ¿Sí? Pero de un tiempo para acá, las mujeres nos hemos vuelto importantes. Las mujeres somos importantes. ¿Cuánto creen, qué porcentaje ustedes creen del total de la población que somos las mujeres? Somos el 50, el 40, el 30, más o menos. ¿Es la mitad mujeres, la mitad hombres o cómo está la cosa?
Entonces, a ver, si la población la integran mujeres y hombres, ¿por qué partido político, por qué en tu plataforma electoral estás nada más ofreciendo soluciones para los hombres? ¿Sí? Entonces, ¿yo qué me puse a hacer? Bueno, agarré la plataforma del PRI, ¿sí? Y busqué, en un buscador puse palabras que se parecieran entre sí relacionadas con las mujeres. Igualdad, paridad, mujeres, género, ¿sí? Y fui haciendo un conteo y un análisis. Sí, dije, a ver, ¿cuántas veces mencionan a las mujeres? Pero no solamente eso, ¿cómo las mencionan? ¿Y para qué las mencionan? ¿Qué proponen? ¿Sí? Bueno, pues encontré que uno de los partidos que más veces mencionan a las mujeres, pero también porque su plataforma electoral es de muchísimas páginas, es el Verde Ecologista. ¿Sí? Pero, desilusión. Las mencionan, pero las mencionan de manera general. Y tenían que presentar una plataforma electoral para elegir, ¿qué? Presidentas municipales. A ver, entonces, Verde Ecologista, ¿qué les ofreces a las mujeres de Saltillo? ¿Qué les ofreces a las mujeres de Torreón, de donde vengo? ¿Qué les ofreces a las mujeres de Abasolo, que es un municipio pequeñito, pero que también las mujeres tienen necesidades? ¿Sí? Esa fue una desilusión en general. Las plataformas electorales de los partidos no ofrecen soluciones concretas para las mujeres de los municipios coahuilenses. Hablan de las mujeres acá, en las alturas. Es como si ustedes propusieran hacer cosas, pero no para su escuela. Y lo que les interesa a ustedes es su escuela, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ese es un problema que considero que se tiene que enmendar, se tiene que corregir. Las plataformas electorales tienen que hablar de las necesidades de las mujeres coahuilenses y no andar por acá en las alturas. Morena es otro partido que también menciona mucho a las mujeres, hace muy buenos diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico? Que tú conoces la situación de la población, de las mujeres, pero igual, a nivel nacional, a nivel general, ¿y qué ofreces para las mujeres de los diversos municipios? No hay propuestas específicas. Entonces, pues aquí una de mis propuestas que estoy haciendo en estudio al Instituto Electoral es ver la posibilidad de que se exija una plataforma electoral para cada proceso electoral, como dice la ley, porque ¿qué creen que así dice la ley? Pero luego no pasa de ser un requisito burocrático. Aquí está mi plataforma. Oye, pero si la estás presentando igual que la elección para gobernador y fue diferente el cambio. ¿Sí? Entonces, pues esas son las plataformas electorales, chicas y chicos. ¿Quién me puede decir una necesidad que tiene su escuela? Si ustedes estarían postulando para presidente o presidenta de la sociedad de alumnos. Arriba, fuertotas. Las bancas. A ver, hablando de diversidad. ¿A dónde? Hablando de diversidad. Vamos a en las escuelas, por ejemplo, ¿hay niños y niñas nada más que escriben con la mano derecha? No, también escriben con la izquierda. Ahí están las diferencias que yo les digo. La banca con la paleta de la mano derecha servirá también para los niños que escriben con la izquierda. Pues no, tenemos que adecuar esas necesidades. ¿Sí? Entonces piénsenlo bien, niñas y niñas, niños y niñas, cuando ustedes vayan a competir en su escuela para presidentes o presidentas de la sociedad de alumnos, piensen en las necesidades de todos y hagan una lista y para que la gente pueda ser convencida de que voten por ustedes. Esas son las plataformas electorales. Les agradezco su atención. Damos cuenta de la presencia de la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, Esther Jiménez.
Y también nos acompaña el doctor Oscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero electoral del INE. Agradecemos las valiosas aportaciones de nuestros panelistas, para lo cual queremos entregarles unos reconocimientos, solicitando el apoyo de nuestros consejeros, el doctor Oscar Daniel y el maestro Juan Antonio Silva. ¿Se escucha? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a este interesante conversatorio. Gracias, consejera Leticia, por estas iniciativas tan importantes, y gracias a todos los panelistas que estuvieron con nosotros. Un agradecimiento de parte del electoral de Coahuila a todos ustedes. Y bueno, me toca el primer reconocimiento entregado. Diciendo así, el electoral de Coahuila extiende el presente reconocimiento a la magistrada Carla Verónica Félix Neira por su participación en el conversatorio La participación política de las mujeres en el proceso electoral local 2024 en la FIL Coahuila 2024. Firman Rodrigo Germán Paredes Lozano y Leticia Bravo Bosco Castillo Coahuila, 18 de septiembre de 2024. En los mismos términos está el reconocimiento para la maestra María del Rosario Varela Zúñiga. Y en los mismos términos a una gran amiga, la maestra Leticia Bravo. Si gustan acomodarse,